Hola, espero que estén súper bien. Mi nombre es Juana Vázquez, su podcaster de confianza, y bienvenidos a este, su podcast, mi podcast, nuestro podcast, Nadie habla. Antes de empezar, quiero recordarles que este no es un podcast terapéutico, que yo no soy psicóloga y en el debido caso de este podcast no soy doctora, y que cualquier duda que tengan, consúltenla con un especialista o con una persona de su entera confianza, quien pueda resolverles todas estas dudas de la mejor manera. Bueno, el día de hoy quiero hablar sobre la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, dado que hoy se conmemora y ustedes dirán, pero ¿por qué hablar de este tema? Es un tema muy duro, de pronto tú no entiendes, no lo has vivido, no lo has pasado. Pues yo quiero hoy traer desde la perspectiva de una persona que ha tenido familiares con cáncer y que ha podido ser cuidadora de un diagnóstico de estos. Eh, Quiero traer también la perspectiva de cómo lo viven los familiares, dado que por muchos se escuchan los testimonios de las personas con cáncer, pero no muy pocas veces se escuchan los testimonios de las personas que tienen que escuchar que un familiar, un amigo o un vecino o un primo o alguien que quieren mucho está pasando por este diagnóstico, cómo se vive, qué se siente y qué representa para un hogar este diagnóstico. Pero antes de comenzar, y ustedes saben que a mí me gusta traerles un poquito de historia y datos importantes y más un tema como estos que representa tanto a nivel mundial. Quiero pues hablar de cómo empieza y por qué se conmemora como el 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer. En los años 2000, la Unión Internacional contra el Cáncer y la Organización Mundial de la Salud se unen en la Cumbre Mundial contra el Cáncer para el Nuevo Milenio, celebrada en París, y firman la Carta de París contra el Cáncer, buscando concientizar alrededor del mundo la prevención, detención y tratamiento temprano contra el cáncer. Pues obviamente esto pues empieza a generar alrededor del mundo que se hable más del cáncer y que se busque la mejora para todas las personas que estén pasando por este diagnóstico. Se ha visto que aproximadamente una de cada 5 personas desarrollan cáncer a lo largo de su vida. Alrededor de uno de cada 8 hombres y alrededor de una de cada 11 mujeres morirán a causa de esta enfermedad. Pues como ustedes bien saben, el cáncer pues es una enfermedad que tiene altos índices de mortalidad, como también hay muchos casos de éxito y obviamente también por los altos índices de mortalidad que tiene esta enfermedad, alrededor del mundo es vista como, entre comillas, una sentencia de muerte. Y hoy pues también específicamente quiero hablar del por qué esto no debería verse así. Pero antes de seguir como con este tema del por qué el cáncer no se debe ver como una sentencia de muerte, quiero traer también a colación unos datos sobre mi país, Colombia, para quienes apenas me estén escuchando. Yo soy colombiana y quiero mostrarles cómo se vive el cáncer desde Colombia, dado que el cáncer se vive de diferentes maneras alrededor del mundo, obviamente por la gestión de recursos de los gobiernos hacia esta enfermedad y hacia la salud en general, porque claramente pues entre más recursos hayan, pues va a haber más acceso a medicamentos, van a haber más salas para la quimioterapia, se va a poder tener una detención más rápida de esta situación y entre menos recursos hayan brindados pues por el gobierno y demás, pues va a ser mucho más difícil llegar a un diagnóstico temprano. La situación en mi país es la siguiente: el cáncer es la segunda causa de muerte en Colombia.
lamentablemente. Se conoce que anualmente el cáncer causa alrededor de 30.000 muertes, afectando a 16.800 mujeres y 16.300 hombres. El cáncer más común dentro de los hombres es el de próstata, teniendo un 46.1 de los casos, seguido del colorectal teniendo un 16.5 y el de estómago teniendo un 12%. En las mujeres el cáncer más común es el cáncer de mama, teniendo el 49.94 de los casos, seguido del cáncer de cervix teniendo el 16.63% y el colorectal teniendo el 12.87% de los casos. Esto se alinea muy bien pues con los cánceres más comunes alrededor del mundo, que son el cáncer de mama, el de pulmón, el de colon, el de recto y el de próstata. Seguido a esto, pues se han hecho algunos estudios en Colombia y se espera un incremento del 70% en el número de casos de cáncer hacia el 2040, principalmente debido al envejecimiento de la población. Pues esto quiere decir que para el 2040 pues va a haber un aumento de los casos, lo cual pues es preocupante dentro de nuestro país. Además, dando un poquito de datos sociodemográficos, por así decirlo, se ha tenido en cuenta pues que en las zonas urbanas, como se les mencionaba antes, y en las principales ciudades hay un mayor acceso al diagnóstico temprano y tratamientos avanzados que en las zonas rurales, pues donde las personas enfrentan mayores barreras para acceder a estos tratamientos. Entonces, pues se han creado diferentes entes y demás y derechos dentro de Colombia, también como la conmemoración del Día Rosado contra el cáncer de mama para la detención temprana y se empiezan a hacer charlas alrededor del país y demás para que las personas reconozcan los peligros de que tiene tener esta enfermedad y demás y también se le den ánimos a las personas que tienen este diagnóstico, pero definitivamente en Colombia es un país donde el cáncer se ha llevado muchas vidas y tiene un efecto profundamente duro dentro de la sociedad, dado que, como les decía anteriormente, es la segunda causa de muerte dentro de nuestro país. Ahora sí, volviendo al tema que mencionaba anteriormente, es de conocimiento público y para quienes me escuchan, sé que de pronto muchas veces han pensado que un diagnóstico de cáncer es algo irreversible y que va a llevar a los pacientes a una sentencia de muerte. Y esto obviamente desarrolla en los pacientes una depresión y un miedo profundo, pues obviamente porque eh, las personas quieren vivir y no morir. Pero yo les digo como una persona que ha vivido de cerca estos tratamientos y tener la posibilidad, y yo sé que no es algo que todos tienen como se los leí anteriormente, tener la posibilidad de un tratamiento temprano salva vidas y por eso les recomiendo muchísimo que constantemente se estén haciendo chequeos, estén mirando cómo está su salud, toquen sus senos, sus, toquen sus partes, toquen su cuerpo y cualquier presencia de alguna bolita o algo que definitivamente ustedes sientan que no es normal o cualquier dolor que ustedes sientan que no es normal, inmediatamente acudan a un médico porque como simplemente les pueden decir, no, esto es simplemente una bolita de grasa, un hematoma, puede ser el desarrollo de un cáncer que descubierto tardíamente puede llegar a ser mortal. Esto pues obviamente tiene un impacto, como se los decía,
en las personas, también porque acompañado al diagnóstico de cáncer pues vienen múltiples medicamentos y tratamientos y en casos más extremos, amputaciones, vemos la pérdida de senos, de brazos, de piernas y mucho más, de úteros, debido pues a estos procesos, porque no se ve que otra manera se podría combatir el cáncer y llegamos a estos sucesos. Pero también viene la parte de la quimioterapia que es muy buena y ayuda a que el cáncer esté bajo control o desaparezca y poder pasar este diagnóstico, pero recordemos que la quimioterapia no discrimina entre las células buenas de las malas, haciendo que obviamente hayan múltiples consecuencias y síntomas alrededor de esta aplicación, como es la pérdida de cabello, los malestares estomacales, vómitos, náuseas, sabor amargo o a hierro en la boca, como lo han contado múltiples personas que han pasado por este diagnóstico, y me encantaría poder tener la posibilidad de tener un testimonio aquí, pero respeto de pronto que se pueda hacer un tema difícil o demás, pero como he podido también estar permeada de muchos testimonios, no solo familiares, sino también en las charlas que de pronto también se presentan dentro de las clínicas donde se hacen estos procedimientos, pues he podido permearme un poco de lo que sucede dentro de estas personas, y empieza uno como familiar también a padecer este diagnóstico que no es fácil, y ahorita sí, con conocimiento de causa, vengo a hablarles de qué vemos nosotros los familiares. Los familiares empezamos a ver que de pronto la persona se decae. Es un momento muy duro como familia porque obviamente tú quieres que tu familiar esté bien, que tu amigo, que tu conocido, que esté bien, que se sienta alegre, que no se pierda en este diagnóstico, pero obviamente se entiende que es una sensación muy fea tener este diagnóstico con este mal mensaje de que es una sentencia de muerte cuando no lo es, cuando alrededor del mundo quieren reforzar este mensaje, pero realmente no lo es. El cáncer nunca ha sido una sentencia de muerte porque hay muchas formas de combatirlo y cada día las personas están haciendo más y más para seguirlo combatiendo, y yo espero que así yo esté viejita y demás logren encontrar la cura para este mal que se desarrolla en diferentes cuerpos a diferentes edades, porque esto tampoco es una enfermedad que discrimine edades. Entonces vemos a un familiar que se decae, vemos a un familiar que cambia toda su forma de ser porque claramente entonces empiezan a haber unos parámetros alimenticios, también acompañado de que las quimioterapias y demás empieza también a cambiar su forma de querer comer, de no querer comer, de no sentirse también un día, de sentirse bien al otro, de pasar como por todas estas situaciones que definitivamente quien lo vive es quien lo entiende, y muchas veces nosotros como familiares no las entendemos ni entendemos por qué estás dejando de comer, por qué no te sientes bien, porque claramente no lo estamos sintiendo y es difícil ver, y si hay un deterioro en el estado de salud o físico, obviamente también empieza a tambalear tu emocionalidad por esa persona porque te empiezan a preguntar qué va a pasar, será que sí va a ganar esta batalla, no la va a ganar, qué pasa si esta persona se va, qué pasa si esta persona no lo logra, qué va a pasar con nuestra vida, qué va a pasar con su vida, en qué puede terminar todo esto. Y son todas esas preguntas que te empiezan a hacer, y obviamente
más allá de cuando tú no eres médico, entonces hay demasiado desconocimiento sobre este diagnóstico y los procesos. Entonces también puede haber un malestar, como no entiendo por qué, cómo se hace, qué debo hacer, qué podría mejorarlo y como familiares también cometemos, digamos, errores entre comillas, de empezar como también a experimentar con medicinas caseras de, bueno, hago esto, hago lo otro, eh, no sé, el curandero, el rezo, y las bebidas, las hierbas, y de pronto esas hierbas no pueden consumirlas, este cierto diagnóstico, o esta cosa que están haciendo no está bien, o de pronto esto que estás haciendo sirve. Entonces, obviamente también entra como todo este afán de querer saber, de querer hacer, de querer mejorar, de querer que la persona se sienta bien. Y yo como familiar que pasé por esto les digo, como primero hay que darle un espacio a la persona y yo sé que es supremamente difícil, pero hay que darle ese espacio a la persona para que pueda transitar esa emocionalidad debido a que obviamente no es algo fácil, pero tampoco dejar que esa persona se sumerja mucho y muy profundo en esa emocionalidad, porque una de las mayores recomendaciones que hacen todos los médicos cuando se pasa por este diagnóstico es que la persona trate de no deprimirse, pues dado que el sistema inmune cuando tú te deprimes, y eso pasa con todos los seres humanos, este sistema también tiende a disminuirse o a deprimirse literalmente y pues hace que tus defensas bajen y pues por todos estos procesos, por la quimioterapia y demás, lo que se necesita es que las defensas estén muy altas para que la persona no vaya a tener decaimientos, para que la persona no tenga problemas de salud que se incorporen aparte del cáncer. Entonces, hay que tratar que la persona esté muy bien de ánimos, que tenga buenos hábitos alimenticios, aunque le cueste, porque esto también, y eso es algo que se los vuelvo y se reitero, las personas que pasan por quimioterapias les va a costar muchísimo una buena alimentación o una alimentación nutritiva, dado que mucha de la comida o la totalidad de la comida les va a dar mucho asco, pero tratar de que estas personas tengan una buena rutina de vida y que dentro de todo sean felices. Ustedes de verdad traten de que de su familiar, sea en lo que termine este diagnóstico, termine bien o termine mal, siempre tengan un momento de diversión, de esparcimiento, de estar tranquilos, de estar relajados, traten de no pelear, traten de tener toda una serenidad, y yo sé y se los digo porque lo digo con conocimiento de causa, y es que uno hay veces se le vuela el genio porque ¿por qué no comes? ¿Por qué no haces? Y o se estallan las emociones, entonces viene el llanto y demás, pero hay que tratar un poco también, digamos, de ser egoístas con nosotros y reprimir un poco estas emociones que estamos sintiendo o hablarlas con alguien, aparte un psicólogo, la ayuda que tú necesites, pero tratar de mantener la tranquilidad delante de estas personas que tienen este diagnóstico para poder ayudarlas a salir adelante y que no sientan que entonces todos los días están despidiéndose un poco más y demás, sino que de verdad haya un ánimo y que se visualice siempre un futuro, no hablar como el día que tú no estés, sino que de verdad vamos a hacer esto, vamos a viajar, vamos a cumplir estos sueños, porque también hay que tener estas personas motivadas hacia el futuro, por lo que les digo que está todo esta burbuja y y esta cuestión de que es una sentencia de muerte alrededor de todo este diagnóstico, recordar siempre que no lo es, que hay muchas personas hoy en una clínica tocando esa campana que dice, se acabó esta batalla, ganaste, recordando que hay muchísimos tratamientos que han ayudado y que van a seguir ayudando por miles y miles y miles de años a las personas que padezcan este diagnóstico. Entonces, siempre, siempre, siempre
tener conciencia de esto. Y sobre todo tampoco abandonar a estas personas. Lo primero que necesitan estas personas es total compañía. Traten de no aislarlos, de no dejar que se aíslen, porque también estas personas pasan por estos momentos donde empiezan a aislarse o no quieren que las vean o no quieren que los vean o dicen que no quieren salir del cuarto, que porque se sienten muy mal y demás, traten de que no se aíslen, vayan, convérsenles. eh, Obviamente, como les digo, mirar en qué momentos es el momento de acercarse, en qué momentos es mejor dejar que se transite la emoción, y yo sé que esto es muy duro y por eso también les recomiendo que, como vean la situación, también tratar de que esta persona y que ustedes como hogar empiecen a tener una ayuda psicológica donde puedan también transitar estas emociones como familia y también de manera individual, porque no es un proceso fácil. Pero conmemorando este día, espero y aspiro que todas las personas que estén pasando por este diagnóstico salgan de él y que logren tocar esa campana. Y los familiares tengan muchísima fuerza, muchísimo impulso, y definitivamente lo único que les aseguro es que todo va a salir bien, confiando en Dios, Alá o en lo que quieran creer, confiando también en los médicos. Y obviamente también les digo, si ustedes sienten que el médico que está con su paciente no está dando los mejores resultados o no están alineados con lo que está diciendo o no se sienten confiados, definitivamente es primordial como paciente y como familiar de paciente sentir que tu médico te da un parte de tranquilidad. Así que si en estos momentos estás con un médico que no te da ese parte de tranquilidad, busca segundas opiniones, busca segundas perspectivas, porque también tener un médico que de la mano te recuerde y te diga, oye, esto no es tan grave, vamos a salir de aquí, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que se puede, no te preocupes, va a ser primordial para que todo salga de la mejor manera. Y yo sé que muchos me van a decir, pero si no tengo los recursos, si no sé cómo hacerlo, busquen ayuda definitivamente y busquen fundaciones y busquen testimonios, porque también de los testimonios de los pacientes es donde uno más aprende lo que debe hacer como familiar y como paciente. Entonces, sé que no es una lucha fácil, pero recuerden que todas las luchas nos ayudan a florecer, nos enseñan algo. No hay ninguna flor, ningún árbol que no haya crecido luchando, porque crece bajo climas, bajo experiencias que de pronto les hace difícil crecer, pero ahí están parados dándola. Entonces, definitivamente ustedes también estén ahí parados dándola para que logren llegar a un buen punto y disfrutarse este diagnóstico. Y yo sé que va a sonar muy raro y muy duro que yo les diga como así que disfrutarse este diagnóstico. Sí, disfrútenselo, gócenselo, aprendan mucho de él, porque esto también nos hace más conscientes como familiares de la importancia de la salud y de la importancia de estar permanentemente en chequeos y revisándose, porque muchas veces damos la salud por sentado. Y les recuerdo, esto no discrimina gente, esto no discrimina si tienes 15, si tienes 16, si tienes 20, si tienes 30, si tienes 70, si tienes 80, no discrimina edad ni género. Hay que estar muy, muy, muy pendientes y hay que dar la mejor energía en esta batalla. Así que muchas gracias por oírme. Eh,
es un podcast que de pronto a mí me toca y de pronto me ven muy seria y demás, pero por lo mismo yo también fui una familiar que vivió todo este proceso y que escucha y llega a un punto donde vas al médico y solamente escuchas cosas malas, 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 pero también les quiero recordar que va a llegar un punto donde vas a ir al médico y vas a escuchar cosas buenas, 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 buenas y va a haber una mejoría. Entonces, no dejen de luchar, no dejen de luchar, no tengan miedo y si tienen miedo igual, háganlo con miedo porque la peor diligencia es la que no se hace. Entonces, estén ahí y denle mucha fuerza a sus familiares. Y para quienes tuvieron familiares que perdieron la batalla, como lo llaman, aprendan de ese suceso, aprendan de lo importante que es la prevención temprana y no dejen de lado su salud. Muchas gracias por escucharme. Espero que si alguien está pasando por esto pueda asomar la cabeza en esa lucecita y que logre llegar a buen puerto. Quienes no, un abrazo enorme desde donde estén y los espero todos los martes por el mismo canal. Chao.